Muy buen día, colegas contadores. Esperando que en esta fase 3 de la pandemia COVID-19 se encuentren con salud, resguardados en sus casas y con su familia. Les manda un afectuoso saludo desde la ciudad de Hermosillo, Sonora, su colega y amigo, contador público y maestro en impuestos, Germán López Virgen. Agradecemos el espacio al equipo de Pacontador y en especial al contador Ricardo Alonso Reina Casas. El día de hoy les traigo el tema, la cuarta T, incrementa la recaudación de personas físicas. La cuarta T, incrementa la recaudación de personas físicas. Durante las siguientes diapositivas veremos cómo esta cuarta transformación, agregando una pequeña, pero muy pequeña oración, está incrementando, y aquí lo curioso es que lo esté haciendo durante esta pandemia, la recaudación del ICR de las personas físicas en las declaraciones anuales correspondientes al ejercicio del 2019. Entonces vamos a empezar. Voy a estarles presentando aquí el material que con mucho gusto les podemos compartir para que ustedes también lo revisen con detalle, ya sea en su casa o ya sea en la oficina o en el lugar en que ustedes se encuentren. Bueno, muy bien. Eh, Estamos a día 5 de mayo del 2020. Estamos festejando el Día de la Batalla de Puebla y algunas dependencias federales, estatales y municipales, pues el día de hoy no laboran, ¿no? No así, bueno, nosotros los contadores, que prácticamente para nosotros difícilmente tenemos días inhábiles, ¿no? Para esto. Y más ahorita en estos tiempos. Bueno, eh, recordemos que el artículo 96 y 97 de la ley del impuesto sobre la renta, así como también el artículo 181 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, nos hace señalamiento de qué patrones están obligados a realizar el cálculo del impuesto anual de sus trabajadores. ¿Okay? Entonces, estos artículos que les acabo de mencionar, 96 y 97 de la ley y 181 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, nos menciona que aquellos patrones que realicen pagos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado están obligados a realizar el cálculo del impuesto anual de sus empleados. ¿Okay? ¿Cómo van a hacer esto? Lógicamente, este mismo artículo 97 nos menciona que lo van a hacer aplicando la tarifa que se encuentra en el artículo 156, 152, perdón, de la ley del impuesto sobre la renta, que nos dice que contra el impuesto que resulte a cargo, una vez que nosotros apliquemos esta tarifa del 152, vamos a poder acreditar, o en otros términos, vamos a poder disminuir el importe de los pagos provisionales o bien las retenciones que nosotros hacemos, ya sea de forma semanal, catorcenal, quincenal o mensual, que en términos del artículo 96 de la misma ley del impuesto sobre la renta, nos dispone que realicemos, ¿no? Entonces, estamos obligados, en primera instancia, patrones, a hacer el cálculo anual de aquellas personas que nos presten servicios por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado. ¿Okay? Sin embargo, este mismo artículo 97 nos dice qué excepciones podemos tener al respecto. ¿Okay? Esas excepciones son las siguientes. Nos marca tres excepciones. La primera de ellas tiene que ver con el hecho de que la prestación de servicios, esa prestación de servicios que hizo alguno de nuestros trabajadores, sea
con posterioridad al día 1 de enero, o bien que se hayan dejado de prestar servicios antes del 1 de diciembre. De tal forma que si nosotros tenemos a un trabajador, ¿okay?, que prestó servicios después del día 1 de enero, en el primer supuesto, o bien que nos haya dejado de prestar servicios o le haya dejado de prestar servicios a su patrón antes del día 1 de diciembre del ejercicio al que corresponda, el patrón no estará obligado a realizar el cálculo del impuesto anual del impuesto sobre la renta. ¿Okay? Esto como primer supuesto. El segundo supuesto dice que los ingresos que reciba alguno de nuestros empleados por el concepto de salario no excedan de 400,000 pesos. Si no tenemos a trabajadores que sean de este monto, tampoco estaríamos obligados como patrones a realizar el cálculo del impuesto anual. ¿Okay? Eso sería la segunda opción. Como tercera tendríamos el hecho de que el patrón reciba un comunicado de parte de su empleado donde se señale que el empleado o el trabajador va a presentar por su cuenta su propia declaración anual. ¿Okay? Este comunicado es importante que se presente al patrón y hay una fecha para presentar este comunicado. El artículo 181 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta no señala que el empleado o el trabajador debe presentar este comunicado al patrón a más tardar el día 31 del ejercicio por el que se deba presentar la declaración anual. ¿Okay? ¿Qué es esto? Que si tuvimos a un trabajador el año pasado y quisiera comunicarnos o habernos entregado este comunicado, lo tendría que haber hecho a más tardar el día 31 de diciembre del 2019. ¿Okay? Entonces, si no lo hace conforme a lo que señala este artículo 31, pues bueno, no caería en esta tercera excepción que señala el artículo 97 de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Sí? Muy bien, entonces, esas serían las excepciones para que el patrón no realizase el cálculo anual de sus trabajadores. Muy bien, ahora en la siguiente diapositiva vamos a ver cuáles son las excepciones para que el trabajador o el empleado tenga que presentar su propia declaración anual. Aquí vamos a hablar entonces de quiénes sí tienen que presentar esta declaración anual. ¿Okay? En la lámina anterior hablábamos de qué patrones no estarían obligados a presentar la declaración anual de sus empleados. ¿Okay? Bueno, entonces en esta lámina se mencionan aquí 5 supuestos en los cuales un empleado estaría obligado a presentar su declaración anual. ¿Okay? El primero de ellos es que el empleado tenga otros ingresos aparte de los ingresos que recibiese por salarios. Si tiene ingresos por arrendamiento, si tiene ingresos por una actividad empresarial, si tiene ingresos por una actividad profesional, si tiene ingresos por intereses, o si tiene algunos de los otros ingresos que se mencionan en el título cuarto de la ley de impuesto sobre la renta, el trabajador o el empleado tendría que presentar por su cuenta su declaración anual. El segundo supuesto es el comunicado que veíamos en la diapositiva anterior, en el cual le señala a su patrón que por su cuenta va a presentar su declaración anual. El tercer supuesto tiene que ver con el hecho de que el trabajador o el empleado hubiese presentado servicios hasta antes del 31 de diciembre. ¿Okay? O sea, si el trabajador presentó servicios hasta antes del 31 de diciembre con ese patrón, ¿okay?, y se dan también las siguientes dos condicionantes. Ojo con esto. O sea, aquí en el inciso C nos habla de que el trabajador hubiese prestado servicios hasta antes del 31 de diciembre, pero
Aquí es importante cuidar las siguientes condicionantes. La primera de ellas tiene que ver, y esto lo señala el artículo 182 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. La primera condicionante es que, aparte que hubiese trabajado hasta antes del 31 de diciembre, sus ingresos con ese patrón, que hubiese recibido de ese patrón, no sobrepasasen los 400,000 pesos y que a su vez no deriven de la prestación de servicios o de prestar sus servicios como empleado, de prestar sus servicios a dos o más patrones de forma simultánea. Entonces, esas serían los condicionantes en esta primera parte. Vamos aquí a señalarlo y aquí a marcárselos en esta primera parte de la opción 3 o inciso C, por la cual el empleado estaría obligado a presentar su declaración anual. Entonces son dos. Una, que sus ingresos no excedan de 400,000 pesos, y dos, que no deriven de la prestación de servicios de dos o más patrones de forma simultánea. Ojo con esto, que sea de forma simultánea, porque un trabajador, lo conocemos, lo sabemos todos como contadores, un trabajador puede prestar sus servicios durante un año de calendario a diferentes patrones. Esto puede ser de forma simultánea o de forma no simultánea, o sea que trabaje para un patrón en enero, para otro patrón trabaje en febrero, para otro patrón en marzo y para otro patrón en el mes de junio, ¿no? Y así nos podríamos ir el resto del año, pero que no fuese de forma simultánea. Entonces aquí la disposición habla de esos dos supuestos. Y lo otro que nos señala este inciso C es que trabajasen para dos patrones, dos o más patrones de forma simultánea, ¿ok? Entonces ese es el otro supuesto del inciso, perdón, aquí se me fue un poquito la línea del inciso C. Vamos aquí a borrarle aquí esta línea aquí que se me fue. Ok, listo. Trabajasen para dos o más patrones de forma igualmente simultánea, ¿no? Entonces, si es así, entonces como empleados, estamos obligados a presentar nuestra declaración anual en el momento que trabajemos para dos patrones. A lo mejor estamos trabajando para un patrón en la mañana y para otro patrón el mismo día por la tarde, ¿ok? Incluso pues, yo creo que algunos de ustedes deben de conocer a trabajadores que incluso en el día trabajan hasta para tres patrones o incluso hasta más, ¿no? Entonces, si esa es la situación, el trabajador tendría entonces que presentar su declaración anual. ¿Okay? Recordando que estamos hablando en este momento de que empleados están obligados a presentar su declaración anual, y comentamos que el artículo 98, que nos habla sobre esto, el artículo 98 de la ley del impuesto sobre la renta, nos señala 5 supuestos. Hasta el momento llevamos 3. La primera, que no tengamos ingresos aparte de los ingresos por salarios. La segunda, que el empleado hubiese presentado el comunicado que señalábamos en la diapositiva anterior a más tardar el día 31 de diciembre. Y la tercera tiene que ver con el hecho de que no hubiese prestado servicios, que hubiese prestado servicios hasta antes del 31 de diciembre, con dos condicionantes por este lado: que no excedan de 400,000 pesos y que no deriven de la prestación de servicios de dos o más patrones de forma simultánea. ¿Okay? Y esta misma condicionante C nos habla aquí de un O, que se refiere a que no trabajásemos con dos o más patrones también de forma simultánea. ¿Okay? Hasta aquí vamos a hacer la primera pausa de la exposición material que traemos para el día de hoy, y continuamos. Ok, continuando con el tema del día de hoy, la cuarta T, aumenta la recaudación de personas físicas. Estamos hablando de los empleados que están obligados a presentar su declaración anual, y mencionábamos hace un momento de 5 supuestos. Vamos ya en el tercero. Vamos a continuar con los dos últimos, bueno, con los dos últimos en cuanto a estos supuestos por los cuales
como empleados, ¿ok? O como nuestros empleados, tendrían que presentar su declaración anual. El cuarto supuesto sería que el empleado tenga ingresos del extranjero o bien de algún organismo internacional, ¿okay? Que presten servicios, por ejemplo, a una embajada o algún organismo internacional, como puede ser la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, como la OCDE, o algún otro organismo internacional, que hay muchos en el mundo, ¿no? Ahorita, pues con la cuestión de la pandemia, pues está la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que este también es un organismo internacional, que podemos ser asalariados de la OMS, recibir un ingreso por parte de ellos y de acuerdo al artículo, si no me recuerdo, el 96, en su último párrafo, señala que estos organismos no están obligados a hacer retenciones por ISR a sus asalariados, ¿no? Bueno, ese sería el cuarto supuesto. Y el quinto y último supuesto, que el empleado reciba ingresos por este concepto que excedan de 400,000 pesos. Entonces, recibimos ingresos por salarios y exceden de 400,000 pesos, entonces estamos obligados a presentar nuestra declaración anual. Muy bien. Continuando con nuestra presentación, recordando también lo siguiente, las personas físicas están obligadas, y esto con fundamento en el artículo 150 de la ley del impuesto sobre la renta, están obligadas a presentar su impuesto anual mediante declaración que deberán presentar en el mes de abril del año siguiente. En pocas palabras, si nosotros quisiésemos presentar la declaración anual del ejercicio 2019, la fecha límite que tenemos pues es hasta el último día del mes de abril, que fue el pasado jueves de la semana pasada. La fecha límite para presentar la declaración anual de todas aquellas personas físicas que obtengan ingresos de los señalados en el título cuarto de nuestra querida y estimada y recordada ley del impuesto sobre la renta. El fundamento, como ya lo sabemos, es el artículo 150 de esta ley. ¿Okay? Sin embargo, recordemos que el día 22 de abril, perdón, el día 22 de abril fue miércoles, el día 22 de abril, miércoles, el Servicio de Administración Tributaria, a través de un comunicado de prensa, que fue el 012-2020, nos extendió el plazo para presentar la declaración anual de personas físicas hasta el día 30 de junio del 2020. Dentro de las argumentaciones que ellos daban, pues es la complicación en cuanto a la generación de las contraseñas. A su vez también, pues bueno, yo creo que lo hemos vivido varios de nosotros, las citas para la firma electrónica avanzada, pues están sumamente complicadas, ¿no? Ahorita prácticamente el que tenga una cita para una firma electrónica avanzada puede decirse que es afortunado y prácticamente pues se sacó la lotería, ¿no? Están muy escasas estas citas. A su vez que el servicio y la atención que se está dando a raíz de la pandemia está muy limitada también en el SAT, ¿no? El SAT argumenta eso. Sin embargo, bueno, tenemos ahí la sospecha y por ahí el chisme, por ahí el comentario de que en realidad lo que sucedió es que el Servicio de Administración Tributaria pues tuvo un hackeo de su página, y eso pues ha orillado a que tengamos ciertas inconsistencias, incluso en las devoluciones parciales de algunos saldos a favor, que a la fecha se han presentado derivado de las declaraciones anuales que varios de nosotros y varios contribuyentes han venido presentando. Bueno, ok, entonces se nos extiende el plazo hasta el día 30 de junio del 2020. ¿Sí? Bueno, sin embargo, hay que tener en cuenta que también la resolución miscelánea fiscal señala una regla. La regla que señala esta resolución es la 31712,
que nos dice que están relevados las personas físicas de presentar su declaración anual, y esto fue, fíjense bien, fue para los ejercicios de las declaraciones anuales del 2016 al 2018. Se establecieron tres condicionantes para aquellas personas físicas que no tienen la obligación de presentar su declaración anual. Estas condicionantes, digamos, estas personas que están relevados de presentar su anual, son condicionantes adicionales o diferentes a las que se señalan tanto en la ley como en el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, estas condicionantes son tres, están señaladas en la regla 3.1712 en la resolución miscelánea del 2016 al 2018, y son las siguientes. La primera de ellas tiene que ver que la persona física únicamente tenga ingresos por salarios y que hubiese trabajado para solamente un patrón. Primera condicionante, ingresos únicamente por salarios y que únicamente tuviese un patrón en el ejercicio, ¿sí? La segunda condicionante es que la persona física no tenga ingresos por intereses. Esos ingresos por intereses, hablamos de ingresos por intereses a favor, lógicamente, ingresos a favor, no ingresos a cargo, ¿no? Como podrían ser los ingresos que tuviésemos que pagar por tener una tarjeta de crédito o por tener una tarjeta de un préstamo de nómina o por un crédito hipotecario. No, no se refiere a esos intereses, se refiere a ingresos por intereses. Lógicamente esos ingresos por intereses, siempre y cuando, y recalco esta palabra, provengan de instituciones que componen el sistema financiero. En pocas palabras, que estos intereses los recibamos de un banco, ¿ok? Porque si los intereses los recibimos por alguien que no sea del sistema financiero, entonces estamos rompiendo aquí esta condicionante. O sea, ya no caeríamos en este supuesto de quedar relevados de presentar nuestra declaración anual, ¿ok? Si no ese es el caso, si nuestros ingresos por intereses que recibimos en el año tienen que ser o provienen únicamente del sistema financiero, y estos no exceden de 20,000 pesos, pues estaríamos cumpliendo con esta segunda condicionante, ¿okay? Y bueno, y tercer supuesto es que nuestro patrón, nos hubiese emitido el comprobante fiscal digital por internet de nuestros recibos de nómina, ¿okay? Entonces, si el patrón para el cual estamos laborando generó estos CFDI de nómina, pues estaríamos entonces cumpliendo con la tercera condicionante, ¿okay? Si tenemos estas tres condicionantes y hablábamos que teníamos que presentar nuestra declaración anual de los ejercicios 2016, 2017 y 2018, como personas físicas estábamos relevados de presentar nuestra declaración anual, ¿ok? Mucho ojo, yo creo que esta regla, varios de nosotros, por algunos de nuestros clientes o varios de los contribuyentes, pues la aprovecharon. Tenían un saldo a cargo, ¿okay? O bien tenían un saldo a favor, y si tenían un saldo a cargo, pues se evitaban el estar pagando el ICR que se derivara de esta declaración anual, o si tenían un saldo a favor, pues lógicamente estarían renunciando a un derecho que legítimamente la ley les estaba facultando, ¿no? Les estaba facultando. Entonces, esa era algo muy, muy bueno, ¿no? Que se tenía, ¿no? Pero bueno, como lo dicen, las cosas cambian, y más cuando hablamos de cuestiones fiscales, y este año 2019, pues no fue, perdón, este año 2020, para la declaración anual que presentamos en este 2020 del 2019, las cosas
es cambiarlo, ¿ok? Y es importante que estemos atentos a esto, que esa es la siguiente diapositiva, porque de cierta forma nos acostumbramos que si caíamos en estos tres supuestos, pues no presentábamos nuestra declaración anual. Sin embargo, la cuarta transformación nos trajo una sorpresa. Y esta sorpresa la tuvimos precisamente el día sábado, fíjense curiosamente, el día sábado 28 de diciembre del 2019, el Servicio de Administración Tributaria en el Diario Oficial de la Federación publicó la resolución miscelánea para el ejercicio 2020. Parece chiste, pero fíjense, el día sábado y aparte el día 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, la cuarta transformación nos trajo una sorpresa. Y ojo con esto, mucho, mucho ojo con lo que a continuación vamos a comentar. ¿Okay? A diferencia de los años anteriores, refiriéndome al ejercicio 2016, 17 y 18, resulta que ahora la primera condicionante, ya ven que decíamos que eran tres las condicionantes que de acuerdo a la regla 3.17.12 nos señalaba para quedar relevados como persona física a presentar nuestra declaración anual, resulta que ahora a esa primera condicionante se le agrega una pequeña oración. Y ahora se dice que ya no únicamente es el hecho de que tengamos ingresos exclusivos por salarios y que únicamente hubiésemos trabajado para un solo patrón, sino que aparte de esto, al momento de determinar nuestro impuesto, este impuesto no fuese un impuesto sobre la renta que sea a nuestro cargo. ¿Okay? Y aquí abajo les señalo como textualmente lo señala la miscelánea, que dice, siempre y cuando no exista ISR a cargo del contribuyente y aquí nos referimos a la declaración anual del ejercicio 2019, ¿ok? Que muchos se preguntarán, bueno, pero ¿cuál es la novedad en esto? Aquí el detalle es que como muchos de ustedes lo sabrán, eh, como patrones o como contadores y empleados de algún patrón a la vez también, estamos obligados a hacer el cálculo anual, como lo veíamos en láminas anteriores, de nuestros empleados. ¿Okay? Si el empleado trabajó del 1 de enero al día 31 de diciembre, estamos obligados a hacer ese cálculo anual y lógicamente en ese cálculo anual al trabajador puede resultarle un saldo a cargo, que es un saldo a cargo, pues lógicamente muchos de nosotros lo ajustamos al momento de hacer el pago del aguinaldo o bien, lo dice la disposición, lo tendríamos que ajustar en el ejercicio siguiente. ¿Okay? Ahora bien, si tiene un saldo a favor, pues también nosotros hacemos también esa compensación o esa devolución en la propia nómina que le determinamos a cada uno de nuestros trabajadores. Entonces, aquí lo delicado de esto es que si tenemos a un empleado que tiene un saldo a cargo y solamente laboró para un patrón durante todo el año, aquí el trabajador no debió tener o no debe tener un ISR a cargo. ¿Por qué motivo? Porque si el patrón hizo el cálculo anual, ¿okay? No tendría que tener un ISR a cargo al momento de presentar su declaración anual. Entonces, aquí lo delicado de esto es que hay muchos casos, principalmente de personas que laboran en el sector público, con el gobierno, ya sea federal, estatal o municipal, que por azares del destino, al trabajar solamente con este patrón y con el gobierno, les resulta un impuesto a cargo. ¿Okay? Me ha tocado a mí ver casos en la Secretaría de Educación Pública, ¿okay? Me ha tocado ver casos también en el sector privado, en algunas maquiladoras que están de cierta forma, realizando incorrectamente el cálculo anual de sus empleados o no lo hacen simplemente y al momento que el trabajador quiere presentar su declaración anual se encuentra con que tiene un impuesto a pagar. Entonces, ahora el problema va a ser que
ese impuesto a pagar, a diferencia de años anteriores, tiene que presentar su declaración y por lo tanto también tiene que pagar ese ISR. Vamos a hacer nuestra segunda y última pausa del programa del día de hoy para en unos minutos continuar. Bueno, pues continuando con el programa del día de hoy, la cuarta transformación incrementa la recaudación de las personas físicas. Estábamos comentando el cambio que se está dando en la regla 3.1712 de la resolución miscelánea fiscal para el 2020, que fue publicada el día 28 de diciembre, miércoles 28 de diciembre, perdón, sábado 28 de diciembre, donde nos agrega una pequeña oración a la primera condicionante por la cual las personas físicas estarían relevados a presentar su declaración anual, que mencionábamos que se enfoca o se refiere a que si ahora tenemos como asalariados y únicamente ingresos por salarios y haber trabajado para un solo patrón, si tenemos un ISR a cargo, ya no estamos exceptuados de presentar la declaración anual. Ahora tenemos que eh, presentar la declaración anual y por lo tanto también pagar el ISR, ¿no? Aquí les pongo en la siguiente diapositiva un ejemplo, aquí está, un ejemplo de cómo tendríamos que ahora considerar estas declaraciones anuales que mencionábamos también en diapositivas anteriores, que esta declaración anual se extendió, se prorrogó su presentación hasta el día 30 de junio del presente año. Aquí les pongo, por ejemplo, en el ejercicio 2018, 2017 y 2016, si teníamos un impuesto a cargo, por ejemplo, en el 2018 aquí les puse como ejemplo, si teníamos un impuesto a cargo, habiendo trabajado para un solo patrón y habiendo tenido únicamente ingresos por salarios, por ejemplo, de un impuesto a cargo de 443 pesos, podríamos invocar esta regla, la 3.1712, y estar relevados tanto de presentar la declaración anual como a su vez también de pagar el ISR que en este sentido tuviésemos a nuestro cargo. ¿Okay? Lo mismo sería para el 2017, o fue más bien para el 2017, o bien la declaración anual del 2016. ¿Sí? Sin embargo, para la declaración anual del 2019, que tenemos como fecha límite ya con la prórroga hasta el día 30 de junio, si tenemos un ISR a cargo, aún así hubiésemos trabajado para un solo patrón y nuestros ingresos únicamente hubiesen sido o sean de salarios y a su vez que esos ingresos aparte tengamos ingresos por intereses que no excedan de 20,000 pesos, estamos obligados ahora a presentar la declaración y pagar el impuesto sobre la renta, ¿no? Aquí lo grave de esto es que se hace este cambio en el año o digamos en la época de la humanidad más difícil también del país, en el cual se hace este cambio de esta regla y pues hay que estar atentos para ver qué mecanismos o qué opciones podemos darle a aquellos asalariados que ya sea que su patrón no hizo su cálculo anual, ¿okay? O lo hizo de forma incorrecta y que al momento, pues ahora, pues va a tener que presentar su declaración anual y pagar este impuesto. Aquí la duda sería para varios de nosotros, colegas, ¿cómo le hará aquel trabajador que al día de hoy, o bien está recibiendo el 80% de su sueldo, en el mejor de los casos, o está recibiendo el 50% de su salario, o definitivamente se quedó sin una fuente de ingresos en el trabajo en el que tenía antes de la pandemia? ¿Cómo le explicamos ahora al trabajador que 3 años hacia atrás le resultaba un impuesto a su cargo, que ahora para este año 2020, al momento de presentar su declaración anual, está obligado a presentarla y a su vez hacerse llegar de recursos para pagar este impuesto? Yo creo que aquí sería importante que como colegas
y yo creo que también como agremiados, me imagino yo, varios de nosotros a nuestros colegios, incluso al Instituto Mexicano de Contadores Públicos o a la Asociación de Contadores Públicos, yo creo que un llamado como colegas a solicitarle a esta cuarta transformación que se ufana de proteger y de cuidar los intereses del más necesitado, que este párrafo que se agregó, pues fuese eliminado de la regla 3.17.12, de tal forma que esta regla quedara como ya la teníamos en la miscelánea del 2017, 18 y 19. Sería, digamos, una labor muy loable y muy positiva que pudiésemos como agremiados, como contadores, pedirle a la autoridad que volviese la regla a como estaba, al menos el año pasado. Sería de gran apoyo considerando la situación que se vive en el país y no solamente en el país, en el mundo, ¿no? En otras palabras, al momento de aplicar la facilidad eh, que teníamos, de acuerdo, bueno, que teníamos ahora con esta nueva regla, con el cambio de la regla en la 3.12, si tenemos un saldo a favor, lo mencionamos hace un momento, y no le estamos relevados de presentar esta declaración anual, pues estaríamos renunciando a un derecho de solicitar un posible saldo a favor, ¿ok? Pero si tenemos un saldo a cargo, pues tenemos la obligación, o tienen la obligación los asalariados, de presentar su declaración anual y por correspondiente pagar el impuesto que le resultase de esta declaración anual. Entonces, pues mucho ojo con esto, yo creo que no pase desapercibido este cambio en la ley. Eh, ya prácticamente para cerrar el programa del día de hoy, la regla termina y esto no cambió, la regla mantiene una tendencia desde la miscelánea que se publicó en el 2017, aplicable al ejercicio o a la declaración anual del ejercicio 2016, desde el 16 hasta la miscelánea del 2020, mantiene estas excepciones que igualmente también hay que tomarlas en cuenta. Si como personas físicas trabajamos para un solo patrón, no tenemos trabajo para un solo patrón, únicamente tenemos ingresos por salarios, no tenemos un impuesto a cargo, ¿okay? Y a su vez también nuestros ingresos por intereses no exceden de 20,000 pesos, que también ojo con eso, ¿eh? Hay personas asalariadas que por ahí al momento de cargar su declaración anual se encontraron con la sorpresa, o nos encontramos los contadores como sorpresa, que algunos de los asalariados reciben ingresos por intereses del sistema financiero por importes mayores a 100,000 pesos. Entonces, mucho ojo porque ahí se nos prende un semáforo en rojo porque una persona física asalariada tiene ingresos por intereses por un importe de 100,000 pesos o incluso hasta más, ¿no? Ahí mucho ojo con eso, colegas. Sean situaciones ahí muy delicadas en las cuales incluso nos pueden comprometer como contadores públicos. Bueno, muy bien, entonces, si a su vez también se dan esas condicionantes, pero la persona física recibe ingresos por jubilación, pensión, liquidación o bien algún tipo de indemnización laboral, no puede quedar relevado de presentar su declaración anual. Al tener este tipo de ingresos, está obligado a presentar su declaración anual. O bien también la otra situación en la que no podemos aplicar la facilidad señalada en la regla 3.1712 es que el asalariado esté obligado a presentar datos informativos por concepto de préstamos, de donativos y de premios. Así que ojo también, si la persona física está obligada a presentar estos datos informativos, no podemos aplicar la regla 3.1712. ¿Okay? Bueno, pues por mi parte, por el día de hoy, sería todo. Por mi parte sería todo. Los invito a estar muy atentos a los próximos cursos que tendremos durante el mes de mayo.
A propósito, mes de mayo, 25 de mayo, especialmente, Día del Contador y a su vez también Mes del Contador. Por ahí les tenemos unas sorpresas de unos cursos muy interesantes que tenemos ya programados en puerta. Los invito a que estén atentos a las publicaciones, a los grupos de WhatsApp, al Facebook y a las redes sociales que tenemos en Contador. Están muy atentos a cada una de estas eh, cursos que vamos a tener por ahí en este mes que acaba de empezar. Y pues no me queda otra más que agradecer su atención, pedirles que se cuiden mucho, que Dios me los bendiga en el lugar en el que se encuentren. Me despido de ustedes, su colega y amigo, contador Germán López Virgen, desde la Ciudad del Sol, con una temperatura prácticamente cercana a los o más allá de los 40 grados centígrados. Su contador y amigo Germán López Virgen. Nos vemos en el siguiente programa y muchas gracias al equipo de Contador y al contador Ricardo Alonso Reina Casas. Que tengan un excelente día. Hasta luego.